Buenas noches, bendiciones a todos y a todas. Qué buen grupo tenemos esta noche. Bueno, y dependiendo de dónde usted esté, puede que sea buenas tardes y yo soy buenas noches. Pero qué alegría que están aquí con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Esther Robles, la coordinadora de la obra hispana, y es un honor poder presentar Lugar Tranquilo por segunda vez. Estrenamos este programa el año pasado y de nuevo pues lo traemos con mucho esmero y con mucho gozo. Así que Lugar Tranquilo es un lugar intencionalmente separado para fortalecer el alma de nuestro liderazgo. Queremos estar disponibles en la manera en que Dios disponga a hablarnos, usarnos y empoderarnos. Gracias por aceptar la invitación de caminar juntos a través de algunas prácticas espirituales que dispondrán nuestro ser, no tan solo para ministrar en Semana Santa, sino para hallar balance o un ritmo saludable de vida. Se ha dicho que no hay límite para lo que un mundo vivo puede exigir de ti. Cuando Jesús dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato, según Marcos 6:31, él y sus discípulos estaban en gran demanda espiritual, ministerial, y las multitudes los seguían por todas partes. Sabemos que por los milagros que Jesús hizo, las necesidades eran vastas, eran variadas y en todas horas del día. También era en tiempo de gran hostilidad política bajo un imperio opresor. Específicamente, Marcos sitúa la invitación de Jesús cuando los discípulos acababan de llegar de una misión exitosa y antes de eso, Juan el Bautista había sido asesinado por Herodes. Ante estas cosas, Jesús vio crucial buscar lugar tranquilo para reposar un rato. Ante el clima sociopolítico de nuestros tiempos, los temores que nuestras comunidades están viviendo, los retos, las necesidades que cada uno de nosotros podamos tener a nivel personal, ¿cómo hemos de recibir la invitación de Jesús? ¿Le brinda alivio? ¿Le genera estrés? ¿Qué hacemos cuando nuestro cuerpo o mente no tiene acceso al descanso, incluso cuando lo deseamos y hasta planeamos? Pues esta noche he pedido a algunas de nuestro personal de la obra hispana a contarnos un poco sobre su tiempo de oración, cómo ha evolucionado o se ha adaptado según sus necesidades, demandas y profundos anhelos en estos tiempos. Luego, haremos una práctica espiritual de la oración juntos y concluiremos la noche con preguntas y respuestas. La idea del lugar tranquilo nunca ha sido de cargar mucho la noche para que usted entonces pueda tener lo necesario para disfrutar su tiempo con el Señor en su propio lugar tranquilo, desarrollando las prácticas que ha aprendido. Así que pasemos a esta primera sesión, profundizando nuestra intimidad con Dios por medio de la oración. Y con nosotros está Carla Figueroa. Ella es bueno, luego yo voy a dejar que ella le diga todo lo que ella hace, pero sí, porque sin ella nosotros no podemos vivir. Gracias a su ministerio. Así que Carla, te entrego el momento. Gracias, pastora. Buenas tardes de acá de el Pacífico.
Estoy muy contenta de estar con cada uno de ustedes. Algunos ya los vemos, los conozco, y otros que nos hemos topado en algunos cursos. Yo soy la coordinadora de comunicaciones, la que les envió el email hoy, que trajo quizás un poco de confusión porque cometí un error que el horario del este comenzaba a las 7 de la tarde y entre cambios y responsabilidades de la casa. Bueno, ahí se perdió eso, pero en sí, todo lo que sale, todo lo que se comunica de la obra hispana, yo me encargo de informar y de ayudar en el área técnica también de aquí. Y pues ya son 2 años, a 3 años este año que estoy con la obra hispana y estoy muy contenta, pero más cuando Pastora Esther me hizo la invitación de poder estar hoy y compartir un poquito de mi vida personal y de mi vida de oración, pues fue fue emocionante y retante al mismo tiempo, porque quiero darle un poquito de contexto. Yo llegué a la iglesia a los 13 años y aprendí que la oración era fundamental en mi vida. Entonces, por 13 años, por am, 19 años, yo estaba sola y sin un bebé. Y era fácil ponerme a orar, tener mi tiempo, mi lugar tranquilo, mi lugar en donde no había esa demanda de un chiquito que necesitaba ser cuidado. Y fue un cambio completamente radical para mí, siendo una persona activa en su iglesia y siendo alguien que participaba en donde podía y a la hora que quería. Aún casada con mi esposo y haciendo todo, pero con la llegada de mi hijo, mi tiempo de oración cambió, mi ritmo de oración cambió. Y en los primeros meses era tan difícil tener ese lugar tranquilo en donde yo me frustraba porque decía, bueno, Dios, yo sé que necesito orar y que en todas partes estás, pero yo necesito un espacio en donde pueda descargar y poder estar en tu presencia, porque ese es mi lugar donde encuentro vida. Entonces, no lo entendía hasta que un día, ah, unos 5 meses atrás, em, empecé a orar en las mañanas. Mi hijo se despertaba temprano y lo primero que hacíamos, poníamos alabanzas y yo me ponía a orar con él. Y así pasó el tiempo. Y hace unos meses, unos 2 meses atrás, yo no sabía, y mi hijo ya caminaba, estábamos en su corral, porque si no lo tenía en el corral, él iba a irse para otra parte y yo no iba a poder concentrarme. Y en uno de esos días estaba orando y tenía la música en la televisión y yo estaba en un profundo momento con Dios y abrí mis ojos. Y el mejor regalo que yo creo que me impactó completamente es ver a mi hijo con sus manitas levantadas, adorando a Dios juntamente conmigo. De ese momento en adelante, cada mañana que oramos, y ahora lo cambiamos porque en las noches estoy orando con él, verlo lo estoy arrullando para dormir y con sus manos levantadas, adorando a Dios, y sabe cuando estoy orando y cuando mi esposo está orando, realmente es un momento en donde llenó mi vida. Pero esto es lo que yo sentí de parte de Dios. Lo importante era que yo me comunicara con él, y lo importante era que tenía que seguir descansando en su presencia aún cuando estaba con los ojos abiertos para ver que no le pasara nada a mi hijo. Y, y eso eh, sigue trayendo descanso a mi vida. En el Salmo 52, el versículo 8 dice, por lo que a mí me toca, siempre pongo mi confianza en el gran amor de Dios. Yo en su presencia cobro vida como árbol cargado de frutos. Y eso ha sido ese lugar para mí. Con mi hijo, sí, mi hijo. La oración es donde ha sido un lugar en donde descanso, en donde me desahogo, en donde puedo ser quien soy.
Hay veces como líderes o como personas activas dentro de nuestra iglesia, es difícil en nuestra iglesia incluso concentrarnos porque hay muchas veces que tenemos que estar on the go, tenemos que hacer algo y conectarnos dentro de la iglesia porque hay una necesidad, tenemos que tener esos ojos abiertos eh, en nuestro lugar tranquilo, en nuestro tiempo personal, en ese espacio que aunque no se mire como nosotros queremos, como a mí me sucedía, ese es en el lugar en donde Dios nos da descanso, en donde su palabra se vuelve esa vida para nosotros y en donde somos quienes podemos ser, en donde podemos llorar, en donde podemos reír y simplemente tomar un respiro profundo, sabiendo que Dios está viendo lo más interior de nuestro ser sin ser juzgados, sin ser, sin tener nada que poder esconder delante de Él. Como dije al principio, la oración ha sido lo primordial en mi vida y he visto las oraciones contestadas y ahora lo veo, lo que oré años antes de tener una familia que sirve a Dios, un hijo que conoce la presencia de Dios, pues ahora lo estoy viviendo, porque en esas oraciones, cuando yo era joven, cuando estaba soltera, pues ahora lo veo y, y sé que cada oración que seguimos levantando delante de Dios, pues la va a ir contestando. Me da gusto que están todos ustedes aquí y que juntos podamos descansar en la presencia de Dios. Dios me los bendiga. Dios te bendiga también, Carla. Gracias por compartirnos tu experiencia con la oración. Me llamó mucho la atención que mencionas cuando era soltera, pues mi lugar tranquilo era bien tranquilo. No, y ahora pues con Jiré, que ya pronto cumple un añito, ¿no? Sí, ya este lunes, este próximo lunes, ya cumple un año. Uy, qué Gracias a bendición. Dios. Y estoy muy segura que en ese cambio, luego de casarte y ser mamá, como tu oración, tu vida de oración también se adapta a esas nuevas personas y a esas nuevas demandas. Y estoy muy segura que todos nosotros aquí hemos luchado con esas adaptaciones, cómo nosotros podemos mantener lo esencial que es la oración, aún ante los cambios en nuestra vida. Lo que quiero traerles ahora a nivel personal, antes que entremos a la práctica en particular de un ejercicio de oración, recuerdo un tiempo en que yo luché mucho con mi tiempo de oración, con ese lugar tranquilo donde pudiera ir con el Señor a pesar de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Por 10 años cuidé de mi mamá con la enfermedad del Alzheimer y los últimos 3 años de ese camino fueron los más desafiantes y tristes. Sin embargo, admito que fueron los más profundos de mi fe. Muchos de los recuerdos de los días eh, y noches eran llenos de lágrimas y suspiros, sea por el cansancio como cuidadora o por la tristeza de perder un poco de ella cada día. O básicamente, sencillamente, mejor dicho, el sentirme sola fuera de esa presencia y provisión de Dios. Por lo menos así me sentía. Y parecía como si Dios me había apagado las luces de mi vida. Y fue ahí cuando comenzó una de las jornadas con Dios más fascinantes, el aprender a caminar en esa oscuridad con el Señor. ¿Y qué quiero decir con eso? Ahí fue cuando aprendí que Dios sí es el Señor tanto de la noche como el Señor de la luz. Fue en ese tiempo que el orar
se me hacía difícil, por lo menos en la manera tradicional para mí de dirigirme a Dios. Me quedaba corta de palabras. Lo más que me salía eran unas palabras o frases cortas, como Señor, ayúdame, te espero, ¿hasta cuándo? En ocasión, ni una palabra, solo silencio o algún suspiro. ¿Y saben qué? Todo eso es orar también. En ocasión, una frase o una expresión como estas serán lo más que podrás decir porque es la oración de bien adentro. Luego descubrí que los eruditos de la formación espiritual han experimentado este tipo de dinámica con Dios y le han dado diversos nombres para tratar identificarla. La oración contemplativa, la oración silenciosa, la oración del corazón y mi favorita, la oración del aliento. Porque no es oración que viene de la mente, sino de las profundidades de nuestro deseo y nuestra necesidad. Ahora, la oración en general es regalo de Dios y es en todas las formas en que nos comunicamos y relacionamos con Dios. Es una relación íntima que conlleva dos cosas esenciales. Número uno, el estar dispuesto a entregarse a Dios en pensamiento y sentimiento. Y número dos, el estar dispuesto a consentir que Dios nos hable. Ahora, esto se entiende mejor mirando una relación humana. Si en una relación estas dos cosas están ausentes, el reservar tus pensamientos y sentimientos o estar en control de la conversación sin recibir de la otra persona, la relación se convertirá superficial y no durará mucho. Una relación saludable envuelve dar y recibir. Pues en la oración damos de nosotros mismos, derramando nuestro ser y expresando nuestros pensamientos a Dios. Pero también entramos en silencio o quietud para recibir de Dios. La oración del aliento es aquella que va más allá que meras palabras. Y si las hay, son reducidas a las expresiones sencillas que capturan nuestro anhelo por Dios. Muchas veces nuestras palabras nos fallan al capturar el estado y el anhelo del corazón. Tratas, pero sabes que bien adentro no hay manera como describirlo adecuadamente. Pues así yo me sentía esos años como cuidadora y con el transcurso del tiempo pude entender que era una invitación de Dios a entrar a una profundidad en nuestra relación. Es ese tiempo y espacio de intimidad que no requiere palabras, simplemente es suficiente estar presente. La oración del aliento es tan sencilla que no requiere pensamiento para recordarla una vez que sepamos que es la nuestra. Es tan corta, entre 6 a 8 palabras, que la podemos orar rítmicamente con la inhalación y exhalación de nuestro respirar. La oración del aliento es poderosa porque es una expresión del anhelo más profundo de nuestro corazón, unida a un nombre de Dios que es más significativo para usted en estos momentos. Usualmente esta oración del aliento permanecerá con nosotros por un largo tiempo. No reemplaza otras maneras de orar. En vez, es fundamental al resto de toda nuestra vida de oración, apoyando y haciendo posible el orar sin cesar. Esta oración nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo orar. Y ya sabemos que la oración es más genuina
cuando va más allá que palabras y entra al lugar donde el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos tan profundos para las palabras, como dice Romanos 8, 26 y 27. Y eso que el Espíritu sí sabe orar. Esta no es una oración mística o mágica. Tampoco son palabras o frases huecas de las que Jesús nos advirtió en Mateo 6:5. En vez, es una oración de bien adentro del ser. Es tan natural como lo son el oxígeno y el sistema pulmonar para la vida en nuestros cuerpos. Es la manera para respirar rítmica y flexivamente con el espíritu, el mismo aliento de Dios. Ahora, regresando a mi experiencia personal, mi oración del aliento en aquel tiempo eran frases sencillas que simplemente expresaban lo real en mí hacia Dios. En otras ocasiones era una frase o línea de algún texto bíblico. Y recuerdo muy a menudo mi oración era, oh Señor, guarda mi mente y corazón, ya que los cuidadores de pacientes y en mi caso de demencia están en alto riesgo de la fatiga, el estrés, la depresión y otras complicaciones de salud y de economía. Para este año y esta época, mi oración del aliento es diferente. Tengo otra. ¿Cuál es o cuál será su oración del aliento para estos tiempos en que vives? Pues pasemos ahora a descubrirla. Ahora, un consejito antes que comencemos. Aunque vamos a entrar por un proceso, unos pasos de descubrir nuestra propia oración del aliento, si nada le viene a usted en el momento, le pido por favor que no se desanime, porque esto toma tiempo y paciencia. Tiempo con usted y el Señor. Tómese ese mismo tiempo necesario para ver la oración que realmente captura la necesidad o el deseo más profundo de su corazón en estos momentos. Luego que terminemos esta sesión, les vamos a compartir los recursos que estoy compartiendo con ustedes en esta noche y unos ejemplos de oraciones del aliento. En estos momentos le voy a pedir, como se envió en el email, que si tiene algo para escribir, un papel, o bolígrafo, o usar su misma computadora o su teléfono, va a facilitar el proceso en estos momentos. Como esto es bien personal e íntimo, no voy a abrir espacio para que usted comparta su oración del aliento, pero al final de esta orientación les haré una pregunta, la cual sí me gustaría que compartieran su respuesta. Ahora le voy a pedir a Carla que nos proyecte la primera parte de este tiempo, identificando tu oración del aliento. Comencemos con un tiempo de quietud en presencia del Señor. Ya los he estado mirando y toditos están tranquilitos, pendientes, observando, escuchando, y eso es un buen comienzo, ¿verdad? Porque para entrar en estas profundidades requiere eliminar las distracciones, requiere estar lo más tranquilo posible para quietar su corazón y su mente. Y muchas veces las cosas que están a nuestro alrededor ah, retan, como dijo Carla, que hay distracciones, que es difícil hasta muchas veces en la misma iglesia concentrarse. Pero este es su lugar, este es su espacio. Y comenzamos con ese tiempo de quietud en presencia del Señor. Y como ayuda, vamos a hacer un ejercicio de respiración.
Luego lo vamos a hacer con el texto bíblico que está ahí, pero le voy a invitar a que respire hondo, inhale y exhale. Inhale por la nariz, por la boca, exhale. Hágalo una vez más. Vamos a repetir este ejercicio de respiración, pero usted va a inhalar después que yo diga en quietud y confianza. Y luego exhala y dirá, esta está mi fortaleza. ¿Ok? Lo vamos a hacer 3 veces. En quietud y confianza, inhala, exhala, está mi fortaleza. En quietud y confianza, inhala, exhala, está mi fortaleza. En quietud y confianza, inhala, exhala, está mi fortaleza. Una notita en cuanto a su respiración. Recuerde que la respiración apropiada es expandiendo su diafragma, no llenando su pecho. Para que la respiración fluya adecuadamente, es respirar expandiendo. Se puede poner sus manos donde está su diafragma y verla, sentirla expandirse, pues estará entonces respirando adecuadamente. Entonces exhala. Es un ejercicio de respiración, ayuda a calmar su ser interior de manera extraordinaria. Así que siempre comience con un buen ejercicio de respiración. Ahora, el próximo slide. Ahora les invito a imaginar al Señor llamarte por tu nombre y preguntarte, ¿qué deseas? ¿Qué deseas, David? ¿Qué deseas, Bernice? ¿Qué deseas, Elizabeth? Si le ayuda, escribe en una libreta o papel ahora mismo lo siguiente. Señor, lo más que yo deseo de ti en estos momentos es, y usted llena el espacio. Mientras más directo al punto, mejor. Manténgalo sencillo. No llene una lista, sino manténgalo sencillo, una sola cosa. Yo le voy a dar unos segundos, un minuto para usted considerar qué es lo que deseas y escribirlo o mantenerlo en su mente y decirle al Señor en estos momentos, lo más que yo deseo de ti es esto. Ahora les invito a que repasen lo que escribieron. ¿Captura realmente su deseo? Si no estás cómodo con lo que escribió, lo puede editar luego hasta que se convierta en el corazón de su oración del aliento.
Siempre es bueno hacernos esa pregunta. ¿Realmente esto es lo que yo deseo? Lo que acabo de escribir realmente captura el deseo de mi corazón. Ahora piense en su nombre favorito de Dios o en un símbolo para Dios que es relevante para ti en este tiempo, tales como pastor, roca mía, creador, Señor. ¿Cuál es ese nombre favorito o símbolo que tiendes a usar para dirigirte al Señor? El nombre de Dios más significativo para mí es este. Así que anótelo en su papel. Le voy a dar un minutito para reflexionar en eso. Ahora combina tu nombre para Dios con la expresión del deseo de tu corazón que ya escribió. Colócalo todo en la manera más simple para verbalizarlo en el ritmo de tu propia respiración, tal como hicimos con el ejercicio de respiración usando Isaías, el libro de Isaías. En otras palabras, combinas el nombre de Dios con lo que el deseo de su corazón que escribió anteriormente. Ahora puede que usted tenga varias posibilidades o maneras para expresar lo mismo. Si es así, escríbelas y edítalas hasta que usted tenga una sola oración corta de entre 6 a 8 palabras que fluyan sin problemas cuando se habla en voz alta y capturan la esencia de su anhelo más profundo de bienestar en Cristo. Su oración de aliento también puede ser un texto bíblico como hicimos en el ejemplo de Isaías. Solo asegúrese que sea lo suficientemente corto para orarlo fácilmente en el ritmo de su respiración. En el siguiente slide, Carla, uno de mis recursos para la oración del aliento viene de Ruth Haley Barton y ahí les escribí el libro. Es en inglés, pero ella escribió uno que ya está traducido al español y luego les voy a compartir ese recurso. Y ella aconseja, ella escribió lo siguiente: una vez que hayas escogido tu oración del aliento, dila en los espacios de tu día, cuando estás esperando, cuando estás ansiosa o preocupada, cuando estás necesitando algún sentido de la presencia de Dios. Aprende a orarla durante tus interacciones diarias, en tiempos de retiro. Ora esta oración como una forma
para entrar en silencio y para volver a reenfocarte cuando comienzas a vagar. Usa esta oración que Dios te ha dado consistentemente hasta que sientas que ya no captura tu deseo o necesidad más profunda, hasta que Dios te dé otra, y yo añado hasta que el Señor te la haya contestado. Esa es la esencia de la oración del aliento. Y doy tantas gracias a Dios porque yo, sin saber que existía algo así, ya Dios me había dado algo, y ha sido un aspecto en mi caminar que lo uso diariamente, y ha sido de balance y de sostén en mi vida. Así que estas oraciones están en nosotros, lo podemos hacer. Así que mi pregunta para usted en estos momentos es: ¿cómo ha sido para usted sentarse en esta quietud, en este espacio colectivo de lugar tranquilo, y comenzar a escuchar su oración del aliento? ¿Cómo le fue este ejercicio? Quisiera invitar tenemos tiempo para escuchar a 2 o 3 personas que nos puedan comentar y compartir. ¿Es nuevo para usted? ¿Lo ha hecho antes? ¿Qué beneficio le podría dar en estos momentos? ¿O todavía lo están Doctora, considerando? buenas tardes. Buenas tardes, hermana Araceli. Ay, yo creo que no había escuchado algo así, pero tiene sentido para mi vida, porque muchas veces en la actividad del día uno necesita pues enfocarse en Dios, y me gustó mucho la práctica porque a veces el enemigo trata de acuerdo a nuestra necesidad, de robarnos la paz. Y me gustó mucho porque hice mi oración del aliento, y creo que poniéndola en práctica va a traer mucha paz a mi vida durante el día. Acostumbro a hablar con Dios pues todo el día, ¿no? Porque Él es nuestro amigo que siempre está con nosotros, y todo el tiempo pues me dirijo hacia Él, pero hacerlo de esta manera es una nueva forma de aprender a estar en comunión con Dios. Gracias, pastora. Gracias a usted, qué lindo. Gracias por compartirlo. Tremendo. Gracias, pastora. Amén. Veo la mano de Elizabeth. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, pues, es algo nuevo. Me salió en el teléfono el anuncio, no sabía de qué se trataba, pero dije, me voy a inscribir. Y tengo ya 25 años de ser cristiana, y pues es la primera vez que oigo esto, ¿verdad? Y lo practiqué, y sí, o sea, hace sentido, ¿no? Porque a veces hacemos oración y oración, pero el tomar ese tiempo de conectarnos con Dios de esta manera, o sea, y mi oración es, yo le llamo papito, quiero conocerte más, y que estén, y que esa paz esté conmigo siempre, ¿verdad? Quiero conocerte más y estar en paz conmigo mismo, ¿verdad? Porque a veces hacemos tantas cosas, mil y unas cosas por los demás, y a veces nosotros nos dejamos, ¿no? Y este es el tiempo con nuestro papito. Qué lindo, hermoso, hermoso. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Y así nomás dije, ¿será? Pues me voy a escribir, a ver qué. ¡Qué sorpresa! Qué Sí, bueno que está de aquí. San Diego, casa de oración. Amén, qué bueno. ¿Habrá alguna pregunta o algo para aclarar sobre este proceso?
Aseguren prender su micrófono si va a compartir algo. ¿Creen que con los pasos que les di es algo que pueden adoptar y usar en sus vidas? Bendiciones, pastora. Saludos, Bendiciones, hermano. saludos desde Colombia. Ay, qué bien, saludos. Gusto verlo otra vez. Gracias, muy amable. Igualmente. Pastora, pues llevo 8 años en el ministerio, 8, casi ya 9 años en el ministerio, Ujú, y no había tenido la oportunidad de compartir un ejercicio como este. Eh, yo estoy convencido que estos tiempos son de refrigerio para nosotros, como escribió una hermana de la tarea ministerial, los compromisos familiares y todo eso. ujú, Eh, Qué bueno es hacer estas pausas y ujú, poder, y poder hacer hasta los ejercicios de respiración y ser consciente, más consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas. ujú, ujú. Y le agradezco porque es un ejercicio que me ayuda bastante, me ayuda bastante. Desde que yo vi el anuncio dije, no, yo voy a aprovechar y me voy a conectar porque debe ser un lugar tranquilo. Qué bueno, Y esperamos que haya sido así. sí, sí. Ujú, ujú, Y ujú, particularmente me gusta mucho la tranquilidad, esos tiempos de paz y de serenidad y de soledad en la presencia del Señor. Y qué bueno es practicarlo. Gracias, pastor. Bendiciones. A la orden, gracias, gracias por compartir sus palabras. Si es algo que yo he aprendido en el pastorado y específicamente en la área de discipulado, es que las cosas que presentemos tienen que tener ese componente de práctica, de acción. Y entonces, am, la, la oración se desarrolla en la práctica, en la conversación con Dios y con otros. Y, y mi deseo es que una vez que usted tenga estos recursos para entonces repasar y cómo seguir trabajar usted en su propia oración del aliento para este momento en que usted se encuentra en su contexto, usted lo pueda compartir con otros. Así que el homework, la asignación suya esta semana hasta que nos volvamos a ver la próxima semana, es que usted va a compartir esto con una persona más. Si tiene a su pareja y su pareja estuvo aquí con usted, pues dialoguen juntos y practiquen o compartan su oración del aliento y oren juntos. Mientras más usted comparte, mientras más usted lo enseña, ahí es donde más mayormente está su crecimiento. Y obviamente se edifica el resto de, del cuerpo de Cristo. O sea que es importante para mí siempre ha sido que una vez que lo que usted reciba, compártalo. Ahora, usted puede dar una clase de esto en su congregación. Si usted es el pastor o la pastora, reúna a la congregación entera. Todos vamos a hacer nuestra oración del aliento para estos tiempos. Y si usted no es el pastor o la pastora de la iglesia, pues reúna en su ministerio, dentro de su contexto de influencia. Vamos a sentarnos y vamos a, a entrar en un momento de quietud y comenzar a escuchar lo que está en nuestra alma, donde toque mi alma con el Espíritu de Dios y que podamos enfrentar las circunstancias en que estamos viviendo
Y no tan solo en tiempos como les dije en estas, sino que Jesús vio necesario que no importando las circunstancias, había que separar tiempo para estar a solas con el Señor. Y qué mejor que entrar de lleno, entrar en las profundidades y expresarle a nuestro Dios lo que hay en nuestro corazón. Aún más allá, el Espíritu lo puede transmitir profundamente. Y este tipo de oración, les digo que desde aquella experiencia con mi mamá me sostuvo y, y llevo años, porque ya han pasado años de esa experiencia con mi mamá. Han pasado años y en mi congregación ya ellos saben, la oración del aliento, y entramos en una etapa hermosa de jornada de fe profunda. Así que su homework es practique, si no ha llegado todavía a desarrollar su oración como hicimos, no se desanime, siga anotando y presentándosela al Señor. Y luego compártala con otros para que otros también puedan tener una introducción a cómo mejor expresarse ante el Señor. ¿Hay alguna otra pregunta o algo que usted desee aclarar? Bueno, pues si no hay más preguntas o no hay más comentarios, yo sé que las cosas nuevas nos dejan muchas veces como que tengo que explorar esto más todavía, pero que Dios te siga hablando, te siga guiando en esa relación hermosa de diálogo con el Señor. El próximo martes hablaremos sobre otra práctica espiritual y tendremos a un invitado especial que va a contar de su experiencia sobre esta práctica y luego, como es el formato, seguiremos el formato luego que nuestro invitado especial traiga su presentación, entraremos juntos en comunidad a desarrollar esa práctica espiritual. Esperamos que pueda regresar y seguir aprendiendo en cómo seguir desarrollando su relación con el Señor. Tengo algo antes que cerremos que compartirles, y esto es bien, bien importante. Hay personas que dicen que las prácticas espirituales eh, son como algo de escapatoria y, y hay tanto que hacer en el ministerio, que hay que trabajar, no hay tiempo para detenerse. Um, y, y yo tengo que decirles que sin estas cosas, el pueblo de Dios no puede permanecer en pie. Jesús enfrentó el mal con sentido de urgencia e intencionalidad. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu se llevó a Jesús al desierto inmediatamente, por lo que indica urgencia, pero también intencionalidad. Jesús necesitaba confrontar el mal. Y he aprendido que por muy difícil que parezca la vida, es en las dificultades donde podemos descubrir de qué estamos hechos y experimentar la liberación que viene solo de Dios. No podremos ministrar si no estamos siendo ministrados. Y segundo, he aprendido que Jesús enfrentó el mal con herramientas y estrategias antiguas, probadas y verdaderas, con lo esencial: la oración, el ayuno y otros ritmos espirituales como esta oración del aliento
La pueden buscar y hallar en las Escrituras. El descanso, también el reposo, la soledad, el estudio de la palabra, la meditación de ella. Hay un sentido de urgencia en el mundo ahora mismo. Muchas cosas están bajo ataque y por ende requieren atención. Hay que hacer algo, ¿verdad? Claro que sí. No podemos esconder la cabeza en la arena y esperar que que lo malo continúe pasando. Pero las cosas esenciales de la fe nos darán la resiliencia, la tenacidad, la sabiduría, el poder y el balance para enfrentar lo que hay que enfrentar. No son cosas escapatorias de la realidad. Por cada ataque del maligno, Jesús respondió con sabiduría de la Escritura. Dijo Jesús, escrito está. Era su constante respuesta. Y miren que el maligno le citó la Escritura en todo momento, pero Jesús, sin embargo, pudo discernir su interpretación defectuosa y su motivación para atraparlo. Las prácticas del Señor no son escapatorias de la realidad. Nos mostrarán la verdad. Y tampoco son egoístas porque al final del día, mientras usted se va preparando con el Señor en su espíritu, usted podrá ministrar a otros. Cuando vemos todo lo que Jesús hizo, fue porque pudo sacar tiempo en su lugar tranquilo para entonces enfrentar todo lo que pudo enfrentar. Que podamos hacer lo mismo y que en el nombre del Señor, la iglesia de Cristo, la obra hispana, donde quiera que usted esté, brille, brille con fuerza y victoria. Los bendigo en el nombre del Señor. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche o esta tarde. Que la paz del Señor los proteja y los guarde en el nombre del Señor y esperamos poderlos ver el próximo martes. Gracias. Hasta luego y buenas noches.